Hace un par de semanas les prometíamos un segundo programa con quien fuera director de Protección Civil y es directivo de Ben American, el general Antonio Rivero, que nos iba a mostrar detalles de los túneles que él nos informó, unos que ya existían desde la época de Pérez Jiménez y otros que está haciendo la narcodictadura, y aquí lo tenemos. Pero antes hay una polémica, Antonio, bienvenido. Hay una polémica acerca de una afirmación sobre García Palomo. Como sé que no solamente es amigo tuyo, sino que tú mismo me lo presentaste, quisiera que me dijeras tu opinión sobre García Palomo y su prisión. Bueno, mira, realmente tengo que hablar mucho por su persona. Voy a tratar de ser sin una síntesis de ello y quiero decirte en esa síntesis que yo doy la cara por García Palomo, porque conozco su persona, trabajamos juntos desde hace 8 años en la clandestinidad y prácticamente como participó en la disciplina militar y hasta política, pues fue a través de mi persona. Y yo mantuve una relación, por supuesto, mientras él estuvo activo, comenzamos a trabajar, ya era coronel. Después que yo sufrí la prisión y salí libre, comencé a trabajar en función, uno, de los presos políticos, pero también en virtud de que ya esto no tendría una solución viablemente política, pues comenzamos a establecer algunos nexos militares que nos permitieran establecer una salida de fuerza. A partir de allí, pues yo comencé a incorporarlo, comencé a conectarme, pero debido a la salida mía, a la clandestinidad, que por cierto, durante mi tiempo de clandestinidad, 10 meses en Venezuela, él fue mi principal apoyo en todo momento. Es decir, que en ningún caso hubo una delación de mi persona ni ninguna de las personas con las cuales estuvimos relacionados durante ese tiempo clandestino. Inclusive me ayuda a salir fuera del país y posteriormente fuera del país, pues activa también un apoyo hasta económico para poder rehacerme fuera del país. Es decir, que hubo una estrecha relación. Posteriormente seguimos trabajando en movimientos, diferentes movimientos, hubo una conexión, él se fue de baja y terminó pues asumiendo aquello que ya yo estaba emprendiendo dentro del país, a tal punto que se convirtió en un gran operador militar con personal retirado, con personal activo, con alguna dirigencia política en función de establecer un gran trabajo que permitiera pues salir airoso de este régimen de Nicolás Maduro. Ok, ya no siga, porque le está dando posiblemente datos al narcorrégimen. Mira, tú nos ofreciste 2 o 3 fotos de los túneles que se están reabriendo, muchos de ellos y otros construyendo en Venezuela por parte del narcorrégimen. También hablabas de que algunos de ellos son de la época de Marcos Pérez Jiménez. Y nos prometiste mostrarnos algunos otros y hablarnos de esos túneles y por otro lado de lo que también se está haciendo por parte del narcorrégimen en el interior, que más que túneles son escondites de armas. Entonces, te escuchamos. Bueno, yo quiero terminar brevemente lo anterior. Yo quiero saludar a Jesús, que habló. Yo fui la persona que conversó con él durante más de 3 horas y le pido que trate de investigar. Yo le expliqué muy bien, razonadamente, los casos que me presentó y que tuvo información durante su presidio de algunos militares que le dijeron que se sienten mal porque fueron detenidos en razón de su conexión con García Palomo y que por supuesto lo coloca en un plano de infiltrado. Jamás puede ser un infiltrado una persona que hoy está presa, que está alejado de su familia, que su familia ha sido detenida, que se habla internacionalmente de él, que Tamara Sujú, que el mismo secretario Almagro y otras tantas personas pues han hecho constancia de su autenticidad de lucha.
por supuesto, deja entrever una persona que fue torturada, que recibió un disparo, que fue drogado, pudo haber dicho cosas, además de lo que le descomisaron, y que, por supuesto, un traidor, como fue el general Romero Bolívar, quien lo termina entregando, de allí pudieron haber obtenido información que ha llevado a algunos de los que están presos en compañía. Y eso ha sucedido con todos los militares, con todos los movimientos que han estado presentes. Quiero dejar eso a Jesús, a saludarlo, yo lo respaldo en lo que ha sido su lucha, pero esto no es cierto y verdades se investigan y se dejan con los testigos y los propios actores como es el coronel García Palomo y su esposa, quien hoy puede libremente pues dar lugar a lo que ha sufrido su familia después de esta persecución. Bueno, en relación a lo... ¿Cuál es la historia de los túneles que hoy están en actividad o activos en Venezuela? Mira, los túneles comenzaron propiamente desde que en Venezuela, la construcción de cuarteles militares, se hacían sótanos, pues, sótanos que normalmente eran utilizados desde la época de la colonia como mazmorras, como, digamos, como calabozos. Y eso se han llevado, pues se mantuvieron. Quien realmente ciertamente, como dicen algunos, construyó una cantidad de estos sótanos, de estos túneles de interconexiones entre uno y otro cuartel, fue en la época de Pérez Jiménez. Allá sobre la Academia Militar, sobre las columnatas, sobre la misma Avenida de los Próceres, sobre los monolitos, directamente en Miraflores. En Miraflores hay 3 conexiones, lo diagramé allí en un gráfico, lo que es Miraflores, el Palacio Blanco, el Palacio de Miraflores y la sede de la Casa Militar, donde están lo que era el Regimiento y Oro y Guardia de Honor. Todo eso está interconectado y fue hecho antes de que llegara el periodo de Chávez. ¿Qué se ha hecho posteriormente y qué han hecho en razón de estas ubicaciones presidenciales y de esta unidad militar? Una interconexión que ha llevado a los túneles del metro de Caracas, la zona de la Avenida Baral, el de Capuchino, y por supuesto es parte de lo que utiliza hoy en día Nicolás Maduro para movilizarse, además de otras personalidades que están allí o que llegan clandestinamente a Miraflores. ¿Son utilizados como refugio? Sí, se prevé que sean utilizados para refugio. Ya va. ¿Qué estás diciendo? ¿Que Maduro se conecta de un sitio para otro de la capital a través de túneles en el metro o a través del metro, pero no, vacío de gente? Y vagones exclusivos paralizan todo y principalmente lo hace en horas nocturnas y él se traslada bien cuando va al Fuerte Tiuna, bien cuando va hacia la parte norte de San Bernardino, que tiene una de las ubicaciones, otros lugares que ya están ploteados, y por supuesto allí lo esperan unos vehículos, baja y se desplaza hasta los lugares de... ¿Y cómo se va de Miraflores, por ejemplo, a Fuerte Tiuna? Bueno, lo hace a través de estos túneles, va desde toma el metro, toma un vagón del metro, lo lleva hasta la Plaza Venezuela hasta el Coche o al Valle, y de ahí unos vehículos los trasladan directamente a Fuerte Tiuna, donde tiene tres aposentos dentro de Fuerte Tiuna, y cada uno de ellos, por supuesto, tiene uno subterráneo, unos búnkers, denominado así, subterráneo, que le permite guarecerse de cualquier tipo de ataque, de explosiones, de bombardeo, en las condiciones que están evaluadas actualmente. Una de esas urbanizaciones es la que te mencionó el teniente coronel Carlos Montiel la vez pasada, que es la Villanueva. Allí te podemos mostrar una de las fotografías también de cuál es esa residencia y dónde específicamente está ubicada dentro del Fuerte Tiuna, que es lo que se ha venido construyendo fundamentalmente después del año 2008, cuando Chávez trae definitivamente a los cubanos, se crea el GRUCE, y de dónde parte esto y cómo se introduce dentro de la Fuerza Armada esto. Como te dije la vez pasada, a través del general Briceño Rangel se firman los primeros acuerdos en el año 2008, pero ya desde el 2007 venían trabajando el general Mata Figueroa y un pequeño grupo de generales de la mayor confianza de Chávez
que llevaron a cabo un proyecto secreto de 5 puntas de militar para la transformación de la Fuerza Armada que quería Chávez desde que llegó a la presidencia en el año 99 y que el general Raúl Salazar fue el alfa de ellos porque a él lo manda a ir a Cuba para que vaya visualizando la Fuerza Armada cubana y poder desarrollar una transformación de la propia de Venezuela con esa similitud. Yo cuando llego en el año 2008 a la Fuerza Armada, me encuentro, cuando me entregan una información que preparen, esto es muy importante, cuando yo llego después de salir, que me saca Chávez de Protección Civil, llego a la Fuerza Armada, estaba sin cargo, estaba totalmente relegado, pero había cuando en esa introducción de los cubanos, en el año 2007, 2008, que yo me doy cuenta de ello, me encomiendan una tarea. Esa tarea era realizar el libro azul del enemigo. El libro azul del enemigo. A mí me extrañó, claro, tenía 5 años, casi 6 años por la Fuerza Armada, no tenía la actualización porque estaba en Protección Civil y me mandan a hacer ese libro, a mí y a otros 2 generales. Ese libro azul, oye, ¿por qué el libro azul del enemigo? Si el enemigo normalmente era el rojo. Bueno, básicamente todo cambió en ese plate. El libro azul del enemigo eran los Estados Unidos. Y para ello nos dieron un material que era aportado por los militares cubanos para poder establecer toda esa, todo ese registro de militar, de unidades, de sistemas de armas y dónde estaban ubicados de los Estados Unidos a los cuales se podría enfrentar Venezuela, con los cuales Estados Unidos pudiera ser. Cuando yo me encuentro esto, digo, bueno, aquí hay... Ya va. Cuando hablas de las armas y demás de los Estados Unidos, ¿son armas que los Estados Unidos tienen en Venezuela? No, de los sistemas de armas que pudieran emplearse desde los Estados Unidos contra Venezuela. Pero cuando te dan esa asignación, quiere decir que sienten que tú eres de confianza para ellos. Claro, porque ¿qué pasa, Napoleón? Ciertamente, cuando yo salgo de Protección Civil, yo no salgo bajo una semblanza negativa contra Chávez. Chávez y yo mantuvimos una guerra propia, personal, y yo por supuesto me manejé muy meticulosamente para no contraponer y poder ahondar hasta dónde llegaba esto y poder, por supuesto, al regresar a la Fuerza Armada, me extendieron a mí una alfombra roja, porque yo tenía mucha imagen pública positiva y gente que no sabía cuál era la enemistad, cuál era la diferencia fuerte, profunda que había ideológicamente con Chávez, que yo no la aceptaba. Pues yo sacaba escritos, Napoleón. Yo sacaba desde el año 2000, 2001, yo sacaba escritos anónimos con grupos oficiales contra el fidelismo, contra el comunismo, ahí en La Razón, en El Nuevo País. Le damos información a varios periodistas venezolanos que veían y visualizaban esto. Entonces, ¿qué hay en ese libro azul? En ese libro azul, entonces, buscamos establecer todo el registro militar de los Estados Unidos para establecer un patrón, por supuesto, de planificación, de operatividad en cuanto a ello. Pero en ese estudio, en ese proceso de investigación, tratando de buscar información, me voy a Inteligencia Estratégica del Ministerio de la Defensa y allí me encuentro informes de analistas de inteligencia que fueron a Cuba y fueron enviados a Cuba para tratar de ver de qué manera existía la Fuerza Armada ya cubana y poderla asociar a la venezolana. Todos los informes de estos analistas de inteligencia estratégica que existían de la antigua Fuerza Armada, pues decían que no era factible llevar a una Fuerza Armada como la cubana. El primer observación que hacía es porque Cuba es una isla y Venezuela era un territorio de firme continental. Para empezar, segundo, la idiosincrasia, la cultura democrática, etcétera, etcétera. Había muchas opciones, pero un papel que sí estaba valorado era el mantenimiento. ¿Por qué? Porque precisamente este general Mata Figueroa fue llevado junto con otros militares a los subterráneos, a los túneles, a las ciudades,
prácticamente que hay bajo tierra hasta 50 y 70 metros de profundidad en Cuba. Te dije la vez pasada que Cuba está destruida, carcasa, todo esto, pero es que Cuba, todo el cemento, todo el hierro, toda la cabilla, todas esas mallas de construcción fueron utilizadas para construir kilómetros de túneles, kilómetros, ciudades donde albergan la parte militar, inclusive la parte para manejar, para subir vías de comunicación interna. Entonces, los aviones, por ejemplo, los MiG-25, los obús 105 milímetros, etcétera, etcétera, se encuentran prácticamente de paquete, nuevecitos, conservados bajo tierra y, por supuesto, a evitar que un bombardeo pueda afectar asimismo la cantidad de municiones, todo esto. Todo este principio de la guerra de resistencia, que no solamente viene de Vietnam, de Okinawa, de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos aquella guerra de túneles de los japoneses en el archipiélago allá de Okinawa y que llevó pues a esa mortífera batalla de Okinawa, donde murieron japoneses pues, en túneles, donde murió personal civil porque fueron a túneles naturales. Todo ese principio fue absorbido también por los cubanos, por los rusos llevados sobre Cuba y trataron de llevarlo sobre Venezuela. Todo eso tiene que ver con los túneles. Porque en parte de ello es saber qué tipo de sistemas de armas pueden emplear los Estados Unidos para poder defenderse en la construcción de búnkeres, de instalaciones militares y proteger al personal, proteger los centros de comando y control y comunicaciones donde está el comandante, que es precisamente lo que más se lleva a cabo en esta construcción de búnker, porque es el comando, es la dirección, es la planificación, es la conducción de la guerra, es la conducción de una batalla y debe estar sobre seguro. Entonces, eso existía en la Segunda Guerra Mundial, existió en la guerra de Vietnam, lo evaluaron los gringos, pero también, por supuesto, los rusos, los soviéticos y los cubanos no dejaron de evaluar esto y por eso construyeron esa cantidad de túneles que hoy existen bajo tierra, en kilómetros y en grandes extensiones. Okay. Y en el caso venezolano, ¿dónde el narcorrégimen tiene esos centros de comunicación y comando? Bueno, primero ellos empezaron con la reactivación de todas aquellas construcciones soterradas que databan de Pérez Jiménez. Y, por supuesto, las habilitadas del metro como tal, y las estudiaron con los cubanos. Yo tuve la oportunidad como te dije la vez pasada, desde que se inició aquel curso de construcción de túneles a profesionales de ingeniería militar del ejército en la Academia Militar, y fue mi primer choque con los cubanos que comenzaron el curso, pues a partir de allí nos llevaron a militares a revisar los túneles, los sótanos, propiamente, digámoslo así, los sótanos de la Comandancia General del Ejército, del Ministerio de la Defensa, de la Academia Militar, que con los cubanos fueron organizados, reactivados y solventados los problemas que tenían esos sótanos, porque muchos, por el nivel freático, se llenaban de agua. Bueno, todo eso fue corregido y ese fue el primer trabajo que se vino a realizar y reorganizar esos túneles como centros de comando, control, comunicaciones y, por supuesto, depósito de armas. Posteriormente se pasa a la construcción de túneles propiamente con la nacionalización, con la nacionalización del cemento, de la empresa de cemento y del hierro que realizó. Yo dije la vez pasada privatización, no era privatización, es la nacionalización porque está en empresas privadas. Y por eso desapareció el cemento en Venezuela. Por eso desapareció de una manera. ¿Qué paraliza esto? Como te dije también anteriormente, que a raíz de la emergencia, las lluvias a finales del 2010, comenzó la construcción de vivienda, lo de la misión vivienda, que se encontraron en una diatriba, o la misión vivienda ya prometida, solventar lo de la lluvia, o seguir construyendo túneles. Pero los túneles se siguieron construyendo. ¿Dónde construyeron túneles? Y eso te muestro en el mapa. Los que tengo información auténtica de ellos están particularmente dentro del Fuerte Tiuna. Dentro del Fuerte Tiuna en las zonas urbanizadas de los militares de alto mando y de los cabezas de gobierno. Allí hay búnkeres propiamente y hay pequeñas interconexiones entre uno y otro. Segundo, en la dirección de armamento de la Fuerza Armada, de igual manera.
En el Regional 5 que Tentazón, en el Regional 5 de Tentazón hay túneles también construidos donde habilitan pues la estadía de una compañía de hombres, de dormitorio, centro de comando y control. En Villazoila, allí en El Paraíso, también con la Guardia Nacional. También hay construcción de túneles en Maracay, por supuesto, desde el punto de vista de lo que es la base aérea, lo que se utilizaban antiguamente para guardar los aviones de emergencia que salieran inmediatamente ante una posible acción de alerta, como cuando paraban los dos o dejaban parqueados los dos F-16 permanentemente. Así ellos están eso se construyó con mayor fuerza. Por supuesto, esto hay que evaluar en la construcción de túneles, lo saben los ingenieros, el nivel freático, todos los problemas de filtraciones, etcétera, etcétera. Y para ello se requiere un gran estudio. También se construyeron en Higuerote, en la zona de Miranda. ¿Por qué? Porque esa zona, por excelencia o por historia de lo que significó la invasión de Machurucuto, es una de las zonas proclive a cualquier tipo de invasión. Asimismo, se construyeron en Falcón, en la península de Paraguaná, en la zona de tierra firme, no de la península, sino ya adentro de la Vela de Coro. Se construyeron en el Zulia. El hipódromo de Maracaibo tiene una gran construcción de túneles soterrados. Ahora, ¿cuáles son las funciones de estos túneles? En primer lugar, desde el punto de vista de servicio. Como sabemos, los túneles de sus orígenes eran para ductos de agua en la antigua Roma, eran para eventos religiosos, etcétera, etcétera. Pero también los militares comenzaron a utilizar esto desde el punto de vista de lo que implicaba pues, evitar el fuego rasante. Lo que fue la guerra de trinchera, no solamente fue de trinchera en la Primera Guerra Mundial, sino también fue con algunas construcciones de túneles. Y donde se profundizaron, que fue por los japoneses, fue en la Segunda Guerra Mundial. Después conocimos los túneles de las arterias que se conocen de la Guerra de Vietnam. Y en esos mismos principios llegaron a construirse también en Venezuela. Como te dije, se inician con Pérez Jiménez, pero se profundizan ahora con dos misiones. Primero, activación de comando, control y comunicaciones. Segundo, guarda de sistemas de armas por mantenimiento y para evitar bombardeo. Tercero, para hospitales. Esos hospitales también de emergencia para guardar camas, sistemas de atención ante traumas que pudieran darse en una situación de conflicto y que pues, estén albergados bajo tierra. Tercero, para guardar vehículos, logística, abastecimiento, alimentos, municiones, etc. Entonces, tienen diferentes funciones ya en el orden militar y ante cualquier contingencia de esta naturaleza. Y esos que están ubicados también, por ejemplo, el caso de Higuerote, el caso de Falcón, de Zulia, de Nueva Esparta, de Oriente, Barcelona, de Maturín, también de Carrizales, allí en el estado Guárico, por supuesto, una de las mayores construcciones que hay dentro de la base aérea, porque para guardar los aviones, precisamente los Sukhoi y otros sistemas de armas que permitan resguardarlo de cualquier bombardeo de parte de los Estados Unidos, de acuerdo al estudio que realiza y se está establecido en ese libro azul que terminó de construirse posteriormente, no por las informaciones que nosotros propiamente conseguimos, porque no se terminó de construir abiertamente, porque había demasiada información en cuanto a los Estados Unidos y el tiempo pues fue limitado y se lo entregaron totalmente a los cubanos. Entonces, estos túneles están clasificados de esta manera, pero hay algo importante. Mucho se habla de los túneles de allá del Museo Histórico. Son sótanos, son esos tipos mazmorras, tipo calabozos soterrados, subterráneos, que están dentro de aquellas instalaciones históricas de Periménez y antes de Periménez, militares que se llevaron a cabo. Y por supuesto allí se habilitaron para poder realizar esos depósitos de sistemas de armas. Pero también están construidos en zonas urbanísticas donde, como el caso de los colectivos, están presentes. Y allí tienen guardadas armas, ciertamente para ser empleadas, disculpa un momentico, entonces me activó, para ser empleadas en
razón de la milicia, en razón de activar lo que Chávez denominó el concepto de pueblo en armas, que son los colectivos, o para los colectivos, o para los cubanos combatientes que están en Venezuela, que están activados, los CDRistas, no todos los cubanos, sino aquellos CDRistas que tienen esa misión que le ordenó Fidel en aquella escrito de las 7 lanzas para Latinoamérica, y allí está registrado como instruye Fidel Castro esa necesidad de defender la revolución bolivariana en Venezuela y por supuesto para Sudamérica. Entonces esos túneles o esos sótanos están allí en las mismas condiciones, bajo el principio de emplear al pueblo en guerra de resistencia sujeto a estos túneles que se han construido en estos lugares. Esa es la última clasificación y donde ha llevado al pueblo a establecerse de una manera como topos bajo tierra en razón de una mal llamada y mala vida guerra de resistencia para combatir una posible invasión de los Estados Unidos. Eso es, a grosso modo, lo que podemos ver. Hay fotografías, como la que te mostró Eliel. Te vamos a mostrar aquí ahora una fotografía para que tú la saques, la muestres aquí. Han estado viendo las fotografías de las cuales tú nos has hablado. Perfecto. Entonces, ¿qué hay sobre esto? Aquí es importante también para esto se prepara el régimen, para esto se ha preparado. Hace poco se habló de una operación Damasco para Caracas, donde cerraron y pusieron containers en la salida de Caracas. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Esto está previsto dentro de los planes de defensa de Caracas. Y ya lo preveía Chávez con el discurso traidor. Inclusive colectivos y el Frente Miranda tienen misiones específicas para trancar Caracas y reaccionar en esos puntos sobre cualquier venida del interior o por vía aire para contener una contrarrevolución, que es lo que llaman ellos. Entonces, ¿qué tenemos civiles que no sabemos de eso? Por lo menos civiles como yo que no sabemos de eso, que entender esta operación Damasco que se acaba de llevar a la práctica en Caracas. ¿Qué es lo que ellos están esperando algo o está sucediendo algo como para aplicar esa operación Damasco? ¿Por qué se aplica esa operación? Se aplica porque ya ellos no tienen la capacidad, digamos, militar para poder, digamos así, contraponer lo que indudablemente es una fuerza superior que pueda incidir o pueda intervenir en Venezuela. Esto lo esperan ellos. Por supuesto, también es crear un estado de, digamos así, de elocuencia desde el punto de vista de preparación para los propios, para los que están manipulados, para los que están engañados, así como los imperialistas japoneses engañaron al pueblo y muchos los llevaron a que los estadounidenses eran unos monstruos y solo venían a comer y ellos estaban escondidos y se escondían los civiles de los gringos cuando llegaron a Okinawa y los sacaban de los túneles y le dieron cuenta que le daban comida. Esa liberación es la que puede sobrevenir o la que va a sobrevenir o la que debe sobrevenir a Venezuela. Y ellos están tratando de llevar ese estado psicológico de la población, un estado colectivo de autodefensa, de un nacionalismo a ultranza que impida que haya definitivamente la libertad de Venezuela, pero que nada de estos túneles que ya están estudiados, que están habilitados, que están más allá de lo que podemos señalar, que se conocen algunos y que se conoce abiertamente, y lo que hemos mostrado, los Estados Unidos están claros dónde pueden llegar y a dónde pueden ir y dónde pueden moverse. Ok, pero aclárame una cosa que todavía no tengo bien clara. ¿Por qué deciden aplicar, no sé si parte o toda la operación Damasco, hace unos días atrás? Es que están esperando una invasión tradicional inminente por parte de Estados Unidos o de mercenarios o de o de militares venezolanos en el retiro, pero ya armados. ¿Cuál es la razón de hacerlo ahora? No que esté en planes,
no que se pudiera hacer, sino por qué lo hacen, por qué está en este momento activado eso. Bueno, está activado por primero tienen que llevar a cabo una especie de práctica, de ejercicio, y por supuesto para que la población que lo siga a ellos y principalmente los colectivos estén entrenados para esa situación y se muestre claramente lo que se va a llevar a cabo. Eso en primer lugar. Primero es una práctica. Segundo lugar, por supuesto, esta práctica, así como los planes de defensa local inmediato que han llevado a cabo en Miraflores, en Fuerte Tiuna, los meses atrás o las semanas atrás, es parte de un entrenamiento, pero también es parte del terror que ellos tienen o del conocimiento claro que tienen de no ceder el poder y que van a caer con la bota puesta, porque ciertamente lo digo, ellos no van a negociar en ningún momento su salida. No es una salida por la propia que pudiera tener Nicolás Maduro, que tiene la oportunidad de hacerla. Porque esto es parte de un conglomerado, esto es parte de algo, de una condición geopolítica donde se inscribe, por supuesto, como te mencioné la vez pasada, la antigua Unión Soviética, se activa Rusia, se activa ahora Irán, se activa Turquía, se activa China, porque Venezuela significa mucho para esos frentes o esos países desde el punto de vista del dominio que implica contra los Estados Unidos. Perder Venezuela después de tantos años en un proyecto de la Unión Soviética en conquista de Venezuela, a través de lo que fue los años 60, 70, y ese proyecto desde Stalin, desde Lenin para América, que terminó, por supuesto, en las manos de Putin, y Chávez como tal, pues no pueden perderlo. Y el perderlo implica perder toda posibilidad en Venezuela, en América del Sur, en Nicaragua, en la misma Cuba. Muchos se preguntan, ¿por qué no se hizo eso en Cuba si en Cuba está más cerca de los Estados Unidos? Pues jamás Cuba le pudiera ofrecer la posibilidad de recursos energéticos, de minerales, de territorio, de energía, de posición geoestratégica para poder llevar a cabo un emplazamiento geopolítico sobre los Estados Unidos desde el punto de vista ideológico o desde el punto de vista económico y poder quitarle el dominio a los Estados Unidos en el mundo como potencia. Eso no deja de estar presente permanentemente. Lo activan ahora porque están allí unas operaciones de inminente captura, de inminente cacería. Por supuesto, no será, como ya se ha dicho, tipo Panamá, tipo Grenada, sino será directamente, y tenemos que entenderlo así, ellos lo entienden, que va sobre sus cabezas. Lo que pasa es que ellos se buscan defenderse con el pueblo, buscan la participación del pueblo, buscan la participación de las instituciones para tratar de darle respaldo desde el punto de vista nacionalista a la cacería o a la detención que está sobre su cabeza por ser narcotraficante, por ser terrorista, por ser corrupto, por ser violador de derechos humanos. Ellos tratan de decir al pueblo que no es contra ellos, sino contra la nación. Y lo que están buscando es que el pueblo sienta que están invadiendo la nación unos enemigos, no de ellos, sino no de los narcotraficantes, sino de los venezolanos, de Venezuela. Correcto, es así. Ellos tratan y buscan la participación del pueblo, por supuesto, de aquellos adeptos, que es minoría, lo sabemos, es una minoría, pero es suficiente, digamos así, como pueblo manipulado, engañado, así como te dije que estaban los japoneses antiguamente y que llevaban a convertirse en kamikaze contra los Estados Unidos desde el punto de vista de lo que publicitariamente, comunicacionalmente han llevado a este pueblo. Y por supuesto, con los pocos recursos que tienen, mantienen ese personal. Es allí el por qué llevan a cabo esta operación y, por supuesto, ellos saben que al ir sobre ello y no tener el respaldo del pueblo, pues sería el acabose permanente para su persona. Y allí las amenazas, discúlpame esto, es allí la amenaza que hace Nicolás Maduro, que hace Diosdado Cabello constantemente de Venezuela hace tiempo, de que si les pasa algo a ellos, porque saben que van directamente a ellos como criminales,
el pueblo responda, que no se quede así. Entonces lanzan a los colectivos, lanzan operaciones de esta naturaleza contra disidentes internos en el país, contra sectores sociales, empresariales, comerciales, inclusive religiosos, están pautados entre un plan para irlos a agredir, de pasarles algo a ellos. Aquí la advertencia sobre ese pueblo es no llevar al país por culpa de estos criminales a una guerra interna o una guerra civil o una escaramuza civil que va a terminar lamentablemente en unas muertes innecesarias, total y absolutamente criminales por la inducción de estas personas en las condiciones en las cuales se encuentran. Van directamente sobre ello. Y la libertad de Venezuela, la tranquilidad, el progreso de Venezuela está en que este pueblo, fundamentalmente también estos seguidores de Chavista, entiendan la necesidad de acabar con este régimen y dar la libertad, que será la libertad para todo, el progreso para todo. Venezuela es una tierra de oportunidades, Venezuela es una tierra de recursos, de talento, y eso es significativo para mí. Pero te pregunto, última pregunta. ¿Por qué, si para los Estados Unidos Venezuela es tan peligrosa, ¿no?, por los grupos que están ahí, terroristas, narcotraficantes, etcétera, inclusive más peligrosa que Cuba? Y eso que Rusia a través de Cuba financiaba la guerrilla en toda América. ¿Por qué razón tardan tanto en acabar con el narcorrégimen? Se preguntará mucha gente. Sí, claro, se le pregunta ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanto? Realmente yo también me haría la misma pregunta, Napoleón. Yo también me la hago. Ahora, yo particularmente, y esto se lo digo a los venezolanos, llamo a los venezolanos, hoy escuchaba algo que realmente es real, pero tenemos que sobreponernos a esto. Hemos sido tan diezmados, detenidos, hay muertos, hay hambre, hay miseria, hay destrucción de servicios, que al venezolano le cuesta luchar por su libertad y que realmente pareciera o fuera que lo único que queda es que realmente sí una coalición internacional intervenga en Venezuela y acabe con este narcorrégimen. Pareciera eso, pero yo digo y sostengo, los venezolanos, más allá de que necesitamos ese apoyo, de que es factible y que es necesario que puedan llegar algunos elementos militares o de coalición internacional a sacar a la luz a Venezuela desde el punto de vista fundamentalmente de orden, de seguridad, porque ciertamente van a quedar escaramuzas, van a quedar grupos de desafecto al orden, a la libertad, a que esto tenía que acabar. Van a quedar, ciertamente. Pero tú dices en este sentido es necesario afuera, pero es necesario la organización interna, es necesario que nosotros nos superpongamos tanto al exilio como a lo interno. No, sé que no es fácil, sé que es diezmada a una población en las condiciones en las cuales se encuentra, pero es la principal fuerza que tenemos, la gran mayoría de la población que se contrapone a la existencia de este régimen, a las condiciones a las cuales nos ha llevado. Salir poco, porque Venezuela, los venezolanos están saliendo constantemente desde aquella famosa "con mis hijos no te metas", ¿okay? Casi iniciándose el narcorrégimen, está saliendo a la calle. Es verdad, y han hecho todo lo que los dirigentes le han dicho que han hecho. Han llegado inclusive hasta Miraflores. La sociedad civil tumbó y sacó del poder a Chávez durante 3 días. ¿Qué están esperando ahora? ¿Que la gente vuelva a salir y se necesitan muertos? No. ¿Qué decir esperando de manera totalmente errada? Siempre lo he dicho, Napoleón, y una de las cosas que he chocado y he sido aislado de la dirigencia en particular, es porque he dicho que la estrategia ha sido equivocada. La única vez que se actuó con una sociedad civil que logró ese paso en el año 2002 y sí provocó la salida de Chávez, y que lamentablemente los errores desde el punto de vista político, etcétera, individualidades, lo que haya sido que ocasionó el retorno de Chávez al poder, que sí renunció, que sí salió del poder. La carta y letra. Esa que aparece escrita y la que firmó antes Miraflores, que se llevó el mayor Churio y el mayor general Churio, que se llevó en el bolsillo de la guerrera militar. Bueno, sí, es cierto, pero todo ese trabajo que se hizo en el 2014, para mí hubo la posibilidad
pero no hubo unión de la Pero dirigencia. perdona, no te estoy preguntando los errores del pasado o no errores según quien lo Pero es que vea. están Te estoy diciendo, preguntando qué están esperando, qué se está esperando ahora para la intervención, ya sea de quien sea. bueno, para la intervención, no te puedo decir, honestamente, si supiera tampoco te lo pudiera decir realmente, porque eso es una potestad del punto de vista de los países, del Pero más alto perdona, nivel estratégico. es que te Y entendí lo que que lo que se se está habló, esperando que la gente vuelva a salir a la calle y que se quede en la calle. Eso fue lo que te entendí. O que empiecen los saqueos. Ajá. yo estoy diciendo, una cosa es la intervención, otra cosa es el llamado que yo estoy haciendo, que nosotros como venezolanos, bajo una estrategia, bajo una organización, bajo una preparación, bajo un conjunto de acciones que realmente estén dirigidas a acabar con la tiranía, no como se llevaron muchas veces las manifestaciones, que vamos para la Defensoría del Pueblo, que hoy vamos para la Asamblea. Pero eso ya es pasado. Pero por eso mismo, Rampoleón, eso fue errado. Y eso no es lo que debe hacerse. Debe estar dirigida a una organización que con el apoyo internacional necesario se puede establecer. Ahora, no te puedo definir a todas luces lo que podía ser un plan que yo particularmente, modesta y humildemente he presentado, pero no se puede mostrar porque realmente es mostrar la estrategia total, absoluta al enemigo. Hay planos de información abiertos a todos para que lograr mayor participación. Hay planos de información directo, subliminal, que hay que lograr insertar para lograr que los nuestros hagan lo que uno quiera y poder causar bajas en ello. Y hay un tercer plano que es el soterrado, que no se puede decir y que conlleva actuaciones muy importantes para neutralizar y aniquilar aquellas bases que sostienen al reino. Eso se está trabajando. Ahora, no conozco la interioridad de ello, la estrategia del por qué los Estados Unidos, la coalición internacional, no ha incidido, pero estoy seguro que de una estrategia que van sobre las cabezas de Reine. Y allí el llamado al pueblo, sobre todo a sus seguidores, a que esto va a suceder, ojalá más temprano que tarde, y que esto debe dejarse que suceda y cambie definitivamente para el bienestar de todos. Eso de que el pueblo con hambre, que no importa, que lo que importa es la revolución, eso murió. Venezuela no puede seguir enquistada en este momento, en la situación actual, y todos los dirigentes políticos, militares, etcétera, etcétera, deben integrarse en esta situación para dar el vuelco definitivo al país y a la Venezuela que queremos construir nuevamente en función de todos y para todos y con la intervención de los países americanos sin ningún tipo de esta ideología nefasta que los haya traído a este momento. Bueno, general, muchísimas gracias. El general Antonio Rivero, quien fuera director de Protección Civil, que es directivo de BEN América y que nos habló, entre otras cosas, justamente de la importancia de los túneles, cuáles son, dónde están, de dónde a dónde van. Discúlpame, Napoleón. Yo quiero acotar algo. Los túneles del metro tenemos que visualizarlo nosotros mismos y desde la misma resistencia, desde la misma oposición, como centro también de guarda y de empleo para poder combatir cualquier situación que se vaya en contra del pueblo venezolano. Gracias. Gracias.